Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. En esta ocasión vamos a conversar sobre el derecho internacional de las personas refugiadas y ACNUR con la señora Alejandra Bogarín Rojas. Nuestra invitada de hoy es abogada. Ella cuenta con una maestría en criminología por la Universidad Estatal a Distancia. Ha trabajado en ACNUR por casi 7 años como asociada principal de protección. Además, ha trabajado en otras áreas legales desde el año 2010. Alejandra, un gusto tenerla en nuestro programa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Para entrar en contexto, por favor, coméntenos quién es una persona refugiada o en condición de asilo, por favor. Bueno, las personas refugiadas, usualmente desde el derecho internacional, se definen como una persona que ha tenido que huir de su país de origen porque cuenta con fundados temores de persecución por temas de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado o incluso género acá en Costa Rica. Estos son los motivos que establece la Convención de 1951 y cuentan con la protección de Costa Rica en este momento, en este caso, porque Costa Rica es un país signatario de la Convención. Ahora, ¿cómo se adquiere la condición de persona refugiada? ¿Quién lo puede solicitar? Es responsabilidad de cada estado el reconocimiento de la condición de persona refugiada. En Costa Rica, este cargo lo tiene la Comisión de Visas Restringidas y Refugio en primera instancia como órgano principal. Y en segunda instancia es el Tribunal Administrativo Migratorio el que se encarga de agotar la vía administrativa. Y los procedimientos se encuentran regulados tanto en el Reglamento de Personas Refugiadas como en la Ley General de Migración y Extranjería. ¿Cuáles serían esas características que tiene una persona que quiere solicitar su estatus como refugiada? A ver, para quienes nos estén viendo y escuchando y dicen, creo que yo sí o creo que no cuento con esas características, ¿cuáles serían? Claro, como te decía, son las personas que han huido de su país de origen por temas específicos y cuentan un temor fundado de que sean perseguidos por los motivos que establece la Convención, que son la raza, la religión, pertenencia a un grupo social determinado y en Costa Rica género. Entonces, al cumplir estos elementos es que la persona puede ser determinada como refugiada aquí en Costa Rica por los órganos competentes. Ok, ¿deben presentar evidencias? ¿Cómo funciona, digamos, qué documentación deben aportar? Sí, en este caso, lo que dice el Reglamento de Personas Refugiadas es que primero las personas tienen que hacer una llamada para solicitar una cita de formalización y a partir de esto llegan a una entrevista que se llama entrevista de elegibilidad y en esta entrevista se les hacen preguntas de por qué salió de su país de origen, pero lo más importante es por qué no pueden regresar. Y a partir de ahí es que, bueno, la unidad de refugio, que es el órgano técnico, hace una recomendación y luego la Comisión de Visas Restringidas y Refugio decide si la persona cumple con los criterios o no los cumple. De acuerdo. ¿Qué es la protección internacional en tema de refugio? Bueno, cuando hablamos de protección internacional, hablamos de que los estados son los órganos competentes de brindar seguridad a las personas nacionales. O sea, por ejemplo, Costa Rica se encarga de brindar protección a las personas costarricenses. Pero cuando un estado incumple, lo que pasa es que las personas pueden salir de su país de origen y buscar esta protección en otros países, como en el caso de Costa Rica. Y por eso es que estas personas cuentan con la protección internacional. Ahora, ¿cuánto se dura todo el proceso, desde que la persona solicita el refugio hasta que se le otorga? En este momento realmente han habido muchas personas llegando desde los últimos años, por lo cual los tiempos de espera son largos. Sabemos que la Dirección General de Migración y Extranjería está tratando de que esos tiempos cada día sean menos, pero la realidad es que sí duran algunos años. Licenciada, ¿qué principios protegen a las personas solicitantes de asilo o refugiadas? Bueno, tenemos que comprender que la Constitución Política de Costa Rica brinda una serie de derechos a las personas solicitantes de asilo y refugiadas acá en el país.
Sin embargo, voy a mencionar dos principios de la normativa del derecho internacional de las personas refugiadas que son muy importantes para comprender las principales bases de protección. Me voy a permitir leer específicamente de la Convención del Estatuto de Refugiados o la Convención de 1951, como popularmente la llamamos, el principio de prohibición de expulsión y no devolución. Este principio es la piedra angular del derecho internacional de las personas refugiadas, porque no solamente protege la no devolución, sino que protege finalmente la vida y la integridad física de una persona. Este está contenido en el artículo 33 y dice que ningún Estado contratante podrá por expulsión o devolución poner en modo alguno a una persona refugiada en las fronteras de los territorios donde su vida o libertad peligre, por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. Y podemos ver que este es un principio fundamental, porque protege la vida y la integridad física de la persona, porque no es lo mismo que nosotros expulsemos a una persona a su país de origen si ésta no tiene un temor fundado de persecución, a si ésta sí lo tiene, porque podemos estar limitando su vida al final de cuentas. En cuanto al otro principio, que es el principio de no sanción, se relaciona muchísimo con el principio anterior y lo que está contenido en el artículo 31 de la misma convención, y dice que los estados contratantes no impondrán sanciones penales por causa de su entrada o presencia irregular a las personas refugiadas que, llegando directamente del territorio donde su vida o libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, se encuentren en el territorio de tales estados sin autorización. Podemos ver que este principio también es de mucha importancia porque se relaciona con el principio de no devolución y protege finalmente la vida y la integridad física de las personas. Ok, perfecto. Bien, en estos momentos vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya casi regresamos con ustedes. El programa de responsabilidad social corporativa, a través de las defensorías sociales y el derecho en la calle, busca colaborar a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad y a las comunidades de mayor necesidad. Las defensorías sociales ubicadas a lo largo y ancho del país son una gran oportunidad para que las personas incorporadas al colegio adquieran experiencia en abogacía y además se capaciten de forma gratuita con más de 50 horas anuales. Acompáñanos a formar parte de nuestro proyecto. Solicite todos los detalles sobre nuestro programa de responsabilidad social corporativa a través de los medios que se comparten en pantalla. Gracias por continuar con nosotros en el programa Desde el Colegio, programa oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Estamos conversando acerca del derecho internacional que tienen las personas refugiadas y el ACNUR con la licenciada Alejandra Bogarín Rojas. Licenciada, por favor coméntenos qué es el ACNUR y cuál es su mandato. Muchísimas gracias. Bueno, el ACNUR es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Personas Refugiadas. Nosotros aquí en Costa Rica tenemos una oficina en San José y también tenemos desde el año 2018 una oficina en Upala. También tenemos presencia en Frontera Sur. El mandato del ACNUR, según su estatuto, es garantizar la protección de las personas solicitantes de asilo, refugiadas, también las personas apátridas y en riesgo de apatridia. Y aquí en Costa Rica pues se encarga de apoyar a los estados en la consecución de los
compromisos internacionales al que éste ha suscrito. Entonces nosotros lo que hacemos es fomentar estas acciones de protección y también de integración de las personas solicitantes de asilo y refugiadas aquí en Costa Rica. ¿Cuántas personas laboran para el ACNUR? Y tal vez coméntenos un poco también, pues, cuáles son las principales solicitudes que les hacen las personas a ustedes. Claro, nosotros acá últimamente hemos tenido un equipo que ha estado creciendo bastante. Somos alrededor de 100, 120 personas y pues tenemos diferentes programas. Cómo funciona es que una persona solicitante de asilo o con necesidad de protección internacional se acerca al ACNUR y empieza un proceso de registro. En este proceso de registro la persona llena un formulario y a partir de ahí se le hace una llamada para que la persona, que se puedan identificar las necesidades específicas de esta persona. Ya después de que tengamos identificadas las necesidades, es que nosotros contamos con una serie de programas. Puede ser el programa de aseguramiento con la Caja Costarricense de Seguro Social, tenemos apoyos en efectivo y también tenemos trabajos con agencias socias. Las agencias socias nos apoyan a atender de primera mano a la población y tenemos una diversidad de servicios. Por ejemplo, tenemos servicios legales, tenemos servicios de atención psicosocial, programas para personas sobrevivientes de violencia sexual y basada en género y otra serie de programas, pero todo dependiendo de la necesidad específica de la población. ¿Qué horario de atención tiene ACNUR? Y tal vez nos brinda algún contacto por si las personas que nos están viendo y escuchando quisieran contactarles. Claro, para más información nosotros tenemos el 800 Refugio, que es una línea gratuita y se atienden las consultas de todas las personas. Además, tenemos la oficina en Pavas en horario de 8 a 6 de la tarde. De acuerdo. Bueno, y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica cuenta con un convenio con ACNUR. Háblenos un poquito al respecto. Claro, desde el año 2018 el ACNUR firmó un convenio con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en el cual teníamos una serie de ejes fundamentales. Sin embargo, desde el año pasado suscribimos una adenda al memorando de entendimiento y a partir de ahí nos pudo permitir trabajar en diferentes iniciativas. Una de las iniciativas más importantes es llevar a cabo programas de fortalecimiento de capacidades en temas de derecho internacional de las personas refugiadas. También tenemos programas con las defensorías sociales del Colegio de Abogados, donde ellas pueden brindar información y asesoría en todas estas temáticas tan importantes a la población. ¿Cuál es el principal reto que afronta el ACNUR actualmente? En este momento pues son muchos los retos que se enfrentan, dependiendo de cada persona, dependiendo de cada caso. Sabemos que el tema de movilidad es un tema que crece todos los días, sin embargo también tenemos muchos canales abiertos para la negociación, el diálogo, la abogacía, así que en vez de retos creo que podemos hablar de muchas oportunidades que tenemos de trabajar con la población aquí en Costa Rica. Bueno, y han ido creciendo en tema de sedes también. Nos decías que ya no solamente están ubicados en San José, me imagino que ustedes buscan puntos que sean estratégicos para apoyar a dichas poblaciones, ¿verdad? Claro, en el 2018 pues la oficina de ACNUR en Upala se abrió por toda la situación política que estaba pasando cuando las personas solicitantes de asilo nicaragüenses empezaron a llegar en una forma un poco mayor. Y pues ahora vimos la necesidad de incorporar una presencia, todavía no tenemos oficina, pero una presencia en Frontera Sur porque se han visto también incremento de personas que se encuentran cruzando. Licenciada, se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría que nos hicieras una breve reflexión final sobre el tema, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, para nosotros, para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, es de mucha importancia tener acuerdos con el gobierno y además con diferentes institucionalidades, porque permite que las personas llegar a mayor parte de la población. Además, tenemos que reconocer que las personas solicitantes de asilo han tenido que huir de sus países de origen, a veces dejándolo todo atrás, dejando una vida atrás, y lo han hecho porque no tienen otra opción.
por lo cual en este momento me gustaría llamarles a la empatía para reflexionar sobre esta situación. Muchísimas gracias de verdad por atender nuestra invitación. Gracias. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Les recuerdo que puede observarnos a través del Facebook y del canal de YouTube del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.